Y el párrafo quinto de dicho ordenamiento jurídico establece que queda prohibida toda discriminación por cuestiones o condiciones de salud, de religión, de etnias, entre otros aspectos. Pero lo cierto es que aquí podemos fijar una postura. ¿Qué es lo que pondera más? Y yo hago una pregunta aquí en esta pequeña, en este pequeño video, intentando hacer conciencia a las personas. Si bien es cierto, tenemos que ser respetuosos del derecho de la libertad de cultos, de la libertad de religión, de esa libertad de creencias, pero no viendo o siendo afectadas personas que, a mi entender, y lo digo de manera muy respetuosa, a mi entender ni siquiera tienen la total libertad de decidir si ellos quieren vivir o no, y si el tratamiento médico que se pretende implementar para la salvaguarda de los derechos en este caso particular de Clara N., una menor de 5 años, de una comunidad rarámuri, que quizás no entendía ni siquiera el lenguaje de nuestro español, al tener una lengua nativa, un dialecto, pues lo hace más complejo. Aquí, a final de cuentas, quienes tomaron la decisión de que no se le hiciera la transfusión sanguínea, pues ciertamente fueron los padres. Los padres que, si bien no eran padres generadores de violencia, eran padres que cuidaban y salvaguardaban la vida de su hija. El tema aquí es que por cuestiones de religión ellos no permiten, por sus creencias, no permiten ese tipo de transfusión sanguínea. Entonces, esto lo hace muy complicado, porque entonces yo abro una pregunta aquí y sí quisiera que me la contestaran. Insisto, sin el afán de que nadie se enganche ni polemizar, ¿qué pondera más? Se ha hablado de la ponderación en el tema del derecho. ¿Qué pondera más? ¿El derecho a la vida o el derecho a una religión? Aquí nos hacemos una pregunta. ¿Qué es lo que pondera más? Creo que, en mi opinión personal, puedo respetar ese derecho humano a la religión, porque así lo establece el artículo 24 constitucional, pero en mi opinión, y desde un enfoque particular, Víctor, su servidor, no puede estar por encima la religión que la vida. No puede estar así la religión que la vida. Creo que si ponderamos, la balanza tendría que inclinarse al derecho a la vida. O pregunto, ¿qué pondera más, el derecho a la salud o el derecho a la religión? Porque ¿quiénes estaban decidiendo por la menor? ¿Quiénes decidían por Clara N? Los padres. Padres que yo me hago una pregunta. ¿Cuántos años tienen o tendrían en aquellos años 2017 los padres de Clara N? Personas adultas que ya tienen una vida formada, una vida hecha, que estaban decidiendo sobre, no la vida, no estaban decidiendo sobre la vida, ni estaban decidiendo sobre la salud, estaban decidiendo por una negativa de que se respetara su derecho a la religión, que se respetara simplemente su derecho a la religión, y que por cuestiones de creencias no se le pudiera hacer ninguna transfusión sanguínea y se buscaran otro tipo de medios alternativos en cuanto a medicina convencional, para que con esos medios alternativos, no soy médico, me hubiera gustado que estuviera un médico presente para que nos hubiera dado su postura y nos pudiera haber dicho cuáles son los medios alternativos, qué es la leucemia linfoblástica aguda, cuáles son las características, cuáles son sus dolencias y qué tipo de medios son los que se utilizan en materia de medicina, para que un menor que tiene esta religión, testigo de Jehová, no se le pueda hacer una transfusión sanguínea y sí buscar otros medios alternativos. Pero el amparo en revisión a analizar dice que si los medios alternativos no son los medios idóneos para el padecimiento grave que presentaba Clara N., pues tendrían sí o sí que ponerle como última alternativa u opción, ponerle esa transfusión sanguínea, que a final de cuentas la intención del personal médico era salvaguardar la vida de Clara, garantizarle su derecho a la salud, pero más que garantizarle su derecho a la salud era
principalmente garantizarle ese derecho a la vida a una menor de edad de 5 años que nunca tuvo la decisión de manera libre de decir, pues perdón, yo sí deseo que me salven, yo tengo ganas y deseos de vivir, yo quiero crecer, quiero jugar, quiero tomar mis propias decisiones. Claro está que al ser una menor de edad que no tiene la capacidad de ejercer sus derechos, pues los padres en ese sentido toman esa decisión de decidir por la menor y decir que no se le ponga la transfusión. Entonces creo que cuando inicié con esta charla, con esta plática, dije es un tema delicado. ¿Por qué? Porque el ingresar a un paciente, a un familiar con este tipo de religión muy respetable, sus creencias, meterlos a un hospital cuando saben de antemano que la única forma en la que se le puede salvaguardar y garantizar ese derecho a la vida, pues es la sangre, únicamente la sangre, de acuerdo a la gravedad que presenta el paciente. Si entran por un cuadro hematológico de sangre, pero que no es tan grave, que no corre en riesgo su vida y que quizás puedan ponerle algún tipo de tratamiento alternativo, desconozco cuáles son ellos, a lo mejor eso sí garantiza que se le apliquen esos medios alternativos. Pero en el caso particular de que no es así, de que sí o sí se les tiene que hacer una transfusión sanguínea, señores, discúlpenme, pero el tema está ahí, para que los expertos, los médicos, la religión, la parte legal, la ética, qué tan ético o qué tan moral o qué tan inmoral es. Si la ética nos dice que tenemos que hacer lo correcto, tenemos que discernir entre hacer lo correcto o lo no correcto, lo incorrecto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es el código de los médicos? El código de los médicos es paciente que llega a sus manos, a un nosocomio, donde ellos están, creo, y digo, no lo conozco porque no soy médico, insisto, me hubiera gustado tener a alguien aquí que nos pudiera dar su punto de vista en materia de la medicina, para decir cuál es el código de ética o cuál es lo que decía Pitágoras de los médicos. Yo tengo que salvar vidas. Para eso me preparé, para eso estudié, para salvar vidas. Y si salvar vidas, aun y cuando viole un derecho humano, un derecho fundamental como el derecho a la religión, pues yo como parte médica, mi obligación es salvaguardar la vida. Creo que la primera sala de justicia de la nación, como máximo tribunal jurisdiccional, no se equivocó al fallar y al revocar el amparo que le había dado la razón a los padres de Clara N. Revocan esa sentencia de ese amparo 1049/2017 y deciden que la Procuraduría de la Defensa del Menor del Estado de Chihuahua tenía la razón para que se iniciara con el tratamiento y se le pudiera hacer precisamente esa transfusión sanguínea a Clara. Creo que, en mi opinión personal, insisto, sin afectar los intereses y sin provocar con mis palabras, que simplemente son palabras, es una postura muy personal, respetando las ideologías y las creencias de cultos, de religión y demás, creo que hoy tendríamos que preguntarle a Clara: Clara, ¿eres feliz? Clara, ¿estás contenta? A sus años como adolescente tendríamos que preguntarle si los médicos se equivocaron, si es cuestionable lo que papá o mamá intentaban hacer. Creo que es un tema demasiado complicado, demasiado difícil, pero el tema ahí está para que lo analicen. Mi nombre es Víctor Miguel Rosales Díaz y estas son charlas de derecho. Muchísimas gracias. Quedo atento a cualquier postura. Tengan bonita tarde. Gracias.